Pues bueno, esta la verdad es que es como una de mis escenas favoritas de la película porque bueno, forma parte de este bloque en que Marina imagina a sus padres y bueno, esto es un poco spoiler, pero ella se convierte en su madre y su primo se convierte en su padre y aquí están los dos pues personificando a los padres, ¿no? Entonces, bueno, es un bloque largo, ¿no? Que es como, o sea, a mí me gustaba la idea como de hacer una película dentro de una película, ¿no? O sea, como que de repente tú estás viendo una película y se rompe la narrativa y empieza otra. Y ahí a ver si sigues este viaje, ¿no? Hasta que entiendes el porqué y se cierra, ¿no? Entonces, bueno, fue como un proceso muy bonito en general el de crear todo ese bloque de esa historia de los padres y también por el hecho de que es Marina imaginando, pues fue muy libre, ¿no? O sea, desde cómo ella llega a imaginar eso hasta cómo vamos de una escena a la otra y también cómo lo filmamos, ¿no? Porque había algo que para mí era como muy importante de intentar encontrar el tono exacto para representar lo que ella se imagina, ¿no? Que no fuera demasiado romantizado, pero tampoco demasiado duro y que pudiera como expresar el espíritu de esta época desde lo que ella podía haber entendido, ¿no? Con 18 años. Entonces, bueno, era ahí como un reto crear todo eso y bueno, pues fue como también, la verdad, una colaboración y mucho diálogo, no solo con el equipo de foto, pero también con el equipo de arte, de vestuario, ¿no? O sea, como para encontrar ese tono, hablamos mucho de eso, ¿no? Bueno, pues porque es muy fácil que de repente estés como representando unos 80 que pues un poco de cartón piedra o de, no sé, o sea, como que era un reto. Y eso, y también va acompañado como de este diario que tiene Marina de su madre, ¿no? Y este diario nos va guiando. Y hay un momento pues que ocurre esto, este baile, que bailaré sobre tu tumba, de Siniestro Total, que evidentemente pues, bueno, es un grupo de Vigo, tenía mucho sentido que fuese esta canción en concreto. Y claro, me acuerdo un poco cuando tuve la idea de esta escena, era como, o sea, estaba buscando en realidad una imagen que pudiera contener la idea de que esta no era solo la historia de los padres de Marina, sino la historia de toda una generación, ¿no? Y buscando una imagen o una manera de contar esto, pensé pues a través de una fiesta, evidentemente, que es lo que había en esta época, y más en Vigo, ¿no? Que bailen esta canción en concreto, que sonaba mucho en este momento. Y luego, bueno, pues hay toda una cosa que le cuentan las primas a Marina sobre la Santa Compaña, que es una leyenda gallega sobre, bueno, pues esos muertos que no pueden morir, ¿no? De alguna manera, y que para mí tenía sentido recuperarlo de una manera bastante libre, ¿no? Aquí con esos fantasmas, ¿no? Que yo siento que son muertos que no pueden morir porque su memoria pues no se ha colocado en su sitio, ¿no? O sea, como que ha generado tanto dolor en las familias que los rodeaban, ¿no? Que muchas veces no se habla suficientemente de ellos, ¿no? Que un poco es lo que cuenta la película, que debemos recuperar la memoria de toda esa generación, que fueron al final los que bueno, pues pusieron patas arriba los valores conservadores que había tenido España hasta entonces, ¿no? Y muchos de ellos pues, bueno, pues vivieron esa época que desafortunadamente pues les tocó la heroína, el SIDA, y hubo muchas muertes por esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que recuperar esa memoria era un poco casi el motor del por qué quería hacer esta película, y para mí esta imagen pues es como que lo concretiza todo, ¿no? Esa idea como de generación. Y nada, entonces fue muy bonito el proceso de crear esta escena porque yo nunca había trabajado antes con una coreógrafa y fue Tuixén Benet, y claro, yo le di pues ahí
esas ideas que yo tenía, ¿no? De, pues con las sábanas, con los fantasmas, esa canción, que ellos empezaran de una manera, que terminara de otra, tal, pero claro, los gestos, ¿no? O la coreografía fue toda una propuesta suya que la verdad es que fue muy bonito para mí ver, o sea, descubrir cómo trabajar eso, ¿no? O sea, a partir de buscar referentes y luego de sus propuestas que tenían mucho que ver pues con muchas cosas que contiene la película, ¿no? Y yo creo que es un poco casi el corazón de la peli esta escena, ¿no?